Cordial saludo a todas las personas que tienen la oportunidad de ver estos videos, que se trata de información importante para pacientes dentro de la consulta de oftalmología. Hoy quiero hablarles de un tema importante que es el nervio óptico. No se olviden de visitar nuestra página web. También estamos en Facebook, en YouTube, Instagram. Bueno, comencemos. El nervio óptico, ¿por qué es importante? Es una estructura que está por detrás del ojo, pero se forma con las fibras que están en la retina y el nervio hace conexión, como lo podemos ver acá, con el cerebro. Este color amarillo es el nervio óptico, va por detrás del ojo, estamos mirando como si estuviéramos mirando del lado del ojo. Entonces se ve el nervio óptico en esta sección. Y cuando nosotros lo evaluamos durante el examen médico, vemos esta estructura, la cabeza del nervio óptico, que se debe ver así rosadita y con un huequito blanquito más pálido, que debe equivaler más o menos al 30% del total del nervio óptico. Entonces el nervio óptico representa un enlace ojo-cerebro, muy importante. Es muy vital decir que si el nervio óptico no está bien, o sin el nervio óptico, pues no hay visión. Esa es la importancia que tiene. Como todos los tejidos nerviosos, no tiene capacidad de regeneración. No debemos olvidarnos del nervio óptico. Con frecuencia nosotros lo hacemos. ¿Qué síntomas genera las enfermedades que afectan al nervio óptico? Puede haber dolor ocular si hay inflamación del nervio, especialmente una enfermedad que se llama neuritis óptica. Los pacientes se quejan de que al mover el ojo, al mover la mirada, hay dolor ocular. Mala visión, por supuesto. Casi siempre las enfermedades que afectan el nervio óptico causan mala visión. Generalmente es una visión que es la pérdida visual es rápida o súbita, por lo general, pero también se pueden dar casos que son crónicos. Es muy frecuente esto. Uno revisa al paciente en el examen físico y uno encuentra que todo está bien. No hay ninguna patología que explique el paciente por qué está viendo mal, pero el paciente tampoco está viendo. Aquí es cuando debemos tener una alta sospecha que se puede tratar de una enfermedad del nervio óptico. Muchas veces el paciente consulta por otro motivo y uno descubre en un examen de rutina que el paciente tuvo en el pasado una enfermedad del nervio óptico y el paciente no se ha dado cuenta. ¿Cuáles son las enfermedades que afectan por lo general el nervio óptico? Son muchas, pero yo voy a mencionar las más importantes. La más frecuente sin duda es el glaucoma, pero en esta charla yo no quiero que el enfoque sea el glaucoma, porque ya hemos hablado del glaucoma en otras charlas. Sin embargo, debemos decir que el glaucoma, recordemos, es una enfermedad que se produce en el nervio óptico. La estructura ocular que sufre en un glaucoma es el nervio óptico porque se daña. Las neuritis ópticas, como lo acabamos de repetir anteriormente, más frecuente en mujeres, alrededor de 35, 45, 50 años, también se pueden ver en niños. En fin, a veces pueden pasar infartos en el nervio óptico, vasculares de la vasculatura del nervio óptico. Se puede infartar también esta estructura y generalmente estos pacientes hacen pérdidas visuales súbitas o muchas veces no consultan. Lo ve uno más frecuente en pacientes mayores, generalmente 75, 80 años para arriba. Las lesiones cerebrales, especialmente los tumores, muy frecuente verlo en nuestra consulta si tenemos una alta sospecha. Si nunca pensamos en esto, estos pacientes pasan desapercibidos y muchas veces pueden fallecer antes que se les haga el diagnóstico
y los clasificamos como muerte súbita, y muchas veces son tumores que se pudieron haber detectado a tiempo en un examen oftalmológico y se pudo haber prevenido un desenlace fatal de estos. Entonces hay que tener una alta sospecha en la enfermedad del nervio óptico. Lo vemos con frecuencia, atrofias cerebrales por la edad, pacientes por su avanzada edad, el cerebro comienza a tener una pérdida en su corteza, puede afectar la corteza occipital, la corteza parietal, en fin, y esto genera también una atrofia del nervio óptico. La clave para pensar en el nervio óptico, ¿cuál es o cuáles son mejor? Es una buena evaluación clínica por parte del médico, oftalmólogo, quien esté a cargo del paciente, hacer un buen examen. Casi siempre, cuando se hace un buen examen sin necesidad de exámenes especializados, podemos pensar o determinar que el paciente padece una enfermedad del nervio óptico. Hay que sacarle tiempo a la consulta. Hay que tener alta sospecha, pensar siempre en la posibilidad del nervio óptico. Muy importante, no ver rápido al paciente. Si uno hace una consulta rápida, muy ágil, y no hace un detalle en lo que está consultando ni en lo que vemos del paciente, puede pasar desapercibido la patología y nos darnos cuenta con perjuicio del paciente. Hay pruebas sencillas clínicas como el test de saturación al rojo y el test de brillantez que muchas veces no las hacemos con los pacientes, pero están ahí disponibles en la misma consulta. Hay exámenes especializados para pensar en el nervio óptico, por supuesto, que son obligatorios para hacer. Está la resonancia magnética cerebral de la misma órbita, los campos visuales, fundamental, importantísimo, y los potenciales visuales evocados. Digamos que uno casi nunca se sale de estos tres exámenes cuando pensamos en patología del nervio óptico para hacer un diagnóstico adecuado y una muy buena valoración del paciente. Lo importante es que no dejemos a un lado el nervio óptico como muchas veces lo hacemos. Muchas gracias y espero que esta información sea útil.